París era una ciudad que anhelaba y soñaba conocer. Y entonces le dije, mi amor, pues no vamos a ir a París porque es importante que sigas teniendo sueños. No le dije eso. No le dije eso. Simplemente sucedió que ese año en particular, por mi trabajo, tuve que ir a Europa. Y hablé con mi esposa Karen, le dije, no, tengo que ir a un evento en Europa, ¿qué te parece si me acompañas? Y de ahí tomamos unos días y conocemos París. Me dijo, déjame pensarlo. No, se emocionó. Estábamos súper emocionados planeando ese viaje. Finalmente se dio el momento de estar ahí. Recuerdo que llegamos por tren a Francia, a la estación principal de París. Salimos, tomamos el metro, llegamos al hotel donde íbamos a dejar las maletas, donde nos íbamos a quedar. E inmediatamente después agarramos la estación de metro más cercana y fuimos a una estación que se llama Saint-Michel. Y esa es una estación que está en el centro de París, de la ciudad. Y puedo recordar que cuando salimos de la estación íbamos a tomar un tour a pie y eran como las 11 de la mañana aproximadamente. El clima era perfecto, todo estaba claro, verde, era primavera. Y me acuerdo que va subiendo las escaleras para salir de la estación del metro y yo iba atrás de Karen. Inmediatamente cuando salimos, imagínense que teníamos el río Sena por el lado izquierdo, teníamos la Ile de la Cité, que es una pequeña isla en medio de la ciudad, que es donde empezó la ciudad, está ahí la Catedral de Notre Dame, y a la derecha está una fuente muy famosa que precisamente se llama Saint-Michel. Yo dije, wow, ¿qué viste? Inmediatamente saqué mi cámara y le dije, amor, ponte ahí, déjame que tome una foto. Y ella estaba de espaldas y no volteaba. Dije, amor, le repetí, volteate, déjame que tome una foto. Y cuando ella voltea está con sus ojos rojos, así llorando de la emoción de estar conociendo esa ciudad que había sido su sueño. Recuerdo que me acerqué, la abracé y le dije, es mucho más lindo de lo que pensabas, ¿verdad? Es mucho más lindo de lo que nos imaginábamos, ¿verdad? Y sabes, ella había visto fotos. Ella había visto los folletos, las páginas web. Y no es que eran deshonestas esas páginas o las fotos, eran tal cual, pero caray, no es igual. La verdad, la realidad de estar ahí, no es lo mismo. Por eso tenemos esta frase tan común que cuando vemos una foto o enseñas una foto, quieres explicar algo, dices, pero no le hace justicia. ¿Alguna vez has dicho eso? No le hace justicia. Y saben, les comento esto porque yo estoy convencido que eso es algo que a nosotros los humanos nos pasa con Dios. Creo que es exactamente lo mismo que nos pasa con Dios y por eso me encanta la letra de esa canción que cantamos acá que dice, cualquier imagen de Él no alcanzará. Cualquier imagen de Él no lo describirá. Cualquier imagen de Él no es suficiente. Porque saben, amigos, cuando se trata de Dios, las palabras, las descripciones, las imágenes simplemente no alcanzan. Yo quiero agradecerles por estar aquí hoy. Estamos en medio de una conversación que hemos llamado la lista fundamental. Es una conversación muy importante para nosotros. La iniciamos la semana pasada y esta conversación tiene todo que ver con el subtítulo de esta serie. El subtítulo es ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? Y si no pudiste estar con nosotros la semana pasada, no te preocupes. Te voy a dar un resumen rápido, aunque te vamos a poner una super tacha por haber faltado, no te creas. Te voy a dar un resumen rápido para ponernos todos en el mismo canal, pero es súper importante que si tienes la oportunidad puedas escuchar el audio del mensaje la semana pasada, porque estamos construyendo en esta conversación y es importante. Decíamos lo siguiente, queremos encontrar cuáles son esos esenciales, cuáles son esas cosas que uno necesita creer para ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué necesitamos creer para ser seguidor de Jesús? Te quiero decir algo, si tú nos visitas tienes que saber que en este lugar hablamos mucho más del hacer que del creer, porque creemos que hacer es lo que realmente hace la diferencia. Uno puede decir que cree lo que sea, pero si no haces y actúas en base a lo que crees, no hace ninguna diferencia. Sin embargo, es demasiado importante el creer. ¿Qué es lo que creemos? Porque amigos,
vivimos nuestra vida en base y a través del filtro de nuestras creencias. Vivimos nuestra vida tal vez en base a un sistema filosófico, religioso, ideal, algo. Pero el punto es que es muy importante qué es lo que creemos. El punto es que hoy en día en nuestro mundo hay tantas corrientes de pensamiento, hay tantas cosas que tú puedes creer en tu vida, que es tan importante hacer una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Sabes? En vida ahí, nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesús. Eso es lo que nos apasiona, existimos para eso, y como tal lo que queremos es que la gente pueda tomar la decisión de creer en Jesús, y en base a eso que pueden creer, puedan seguirlo y hacer. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, nos identificamos como una iglesia cristiana. Sin embargo, si pienso que tal vez tú estás aquí llegando y pienso en alguien que esté fuera del cristianismo y quiere tener un abordaje, un acercamiento con el cristianismo, es muy interesante que se va a topar que el cristianismo es como una casa, como una gran casa que tiene muchos cuartos, y lo veíamos la semana pasada y lo ponemos ahí en la pantalla. Hay una casa con muchos cuartos, y la gente que está fuera del cristianismo y se quiere acercar y se dice, pues entonces ¿para dónde le doy? ¿Cuál es el cuarto? ¿Están de acuerdo? Y cada uno de esos cuartos tiene sus reglas, tiene sus prioridades, son diferentes expresiones del cristianismo. Y lo único que tienen en común cada uno de esos cuartos es que todos están convencidos que tienen la razón y que los demás están mal. Es lo único que tienen en común, pero fuera de eso hay muchas reglas, muchas prioridades. Y el problema se da cuando muchas de esas prioridades, reglas, creencias, ideas, enseñanzas que no son esenciales para el cristianismo, se elevan a un nivel en el que se convierten en cosas fundamentales. Ese es el problema. Cuando esas ideas, cuando esas enseñanzas se elevan en importancia y se consideran fundamentales, se consideran doctrinas, se consideran dogmas, se consideran teología. Y entonces escuchas cosas como la siguiente: esto es lo que tienes que creer, esta es la verdad, y si no crees esto es imposible que seas cristiano. Tú no puedes ser un verdadero seguidor de Jesús si no crees todo esto. Esta es la verdad. Y el problema que eso supone es que cuando las cosas que no son fundamentales se toman como esenciales, estas se convierten en obstáculos. Cuando cosas no fundamentales se convierten en obstáculos. Obstáculos para personas que dicen, sabes que yo sí quiero seguir a Jesús. Son obstáculos para la fe de gente que tal vez se está acercando por primera vez. Y dicen, sí quiero seguir a Jesús, pero hay cosas que no me hacen sentido. Ni siquiera que no estoy de acuerdo, ¿ok? Porque una cosa es decir, sabes que no estoy de acuerdo, pero puedo entender que creas eso, puedo entender esto o el otro. Pero otra cosa es cuando dices, sabes que esto no me hace sentido. Hay cosas como locas. Tienen tantas conversaciones, amigos. Hablando con personas que yo invitaba a la iglesia hace muchos años. En la iglesia en la que yo crecí me decían, Yair, tú me caes muy bien, pero no me vuelvas a invitar a la iglesia. Porque pasan cosas raras, por no decir locas, como dije hace un momento. Hay gente que me dice, mira, si Yair, si tú lo que esperas es que yo esté cada domingo escuchando a un tipo que parece que está enojado y que me está regañando todo el tiempo, no, gracias. Cosas raras, dices, ¿sabes qué? Me siento señalado, me siento apuntado, siento como que me quieren obligar, ¿sabes? No, gracias. En mis conversaciones, personas me dicen, Yair, hablan raro, hacen cosas raras. Y tal vez para ti, si tú tienes toda la vida en la iglesia, tú dices, ¿de qué está hablando? ¿Pero qué? Hay veces que se hacen cosas raras y hablamos raro y actuamos raro. Inclusive he conocido gente que el domingo habla de una manera y a partir del lunes al sábado completamente diferente. Y dicen, ¿por qué? Porque aquí usan como una terminología diferente a la que usan de lunes a sábado. Y hay otras personas que me dicen, ni siquiera se la toman en serio. Ni siquiera se la toman en serio. No se preparan, las cosas las hacen a medias. Ponen a cualquier persona, ni está preparado para hablar, ni saben cantar. Hay una falta de relevancia. Y eso sucede tan comúnmente con tantas personas que están fuera
de la familia y que llegan y tienen una experiencia en la que iglesias han elevado enseñanzas, ideas, formas de actuar a cosas fundamentales. Y yo te quiero decir algo, esto que decíamos la semana pasada que es tan importante. Si tú decidiste alejarte de la fe por alguna de esas razones, algo de lo que yo dije fue una experiencia que tú tuviste, yo te quiero decir algo. Y decíamos la siguiente frase, tal vez la has escuchado. Tiraste el agua sucia con el niño adentro. Eso fue lo que hiciste. Si tú decidiste alejarte, decíamos, esta es una frase tan poderosa para esa escena, para esa realidad. Es una frase que viene del siglo XVI en Alemania. Tiraste el agua sucia con el niño adentro, en tu afán por deshacerte de algo dañino, algo no bueno. Te has deshecho de algo demasiado valioso y lo más triste, amigos, es que la gran mayoría de mis conversaciones, de hecho, todas las veces que he escuchado que alguien decide no acercarse o alejarse del cristianismo, tiene que ver por algo que no es fundamental para el cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es fundamental? Eso es lo que queremos responder. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es esencial? Me gusta la manera en la que un autor británico llamado C.S. Lewis lo decía: mero cristianismo. ¿Cuáles son las esenciales? ¿Cuáles son los fundamentales que debo creer para ser un verdadero seguidor de Jesús? Y si tú nos acompañas, tienes demasiadas dudas, no eres seguidor de Jesús, esto es importante también para ti. Lo tienes que saber, amigo. Yo te agradezco que estés acá, pero tienes que saber por qué. Porque cuando lo no fundamental se considera esencial, el cristianismo se vuelve insostenible. Cuando lo no fundamental, lo no esencial, se considera esencial, el cristianismo se vuelve insostenible. Cuando lo que es cultural, cuando lo que es moda, cuando lo que es tradición, se considera fundamental, esencial, entonces el cristianismo ya no son buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, solo para algunos, pero no para todos. Yo les quiero decir algo, y hace un momento lo decía Eunice acá al frente. Yo estoy convencido que cuando el cristianismo se presenta en su esencia, el verdadero cristianismo, no solamente no es insostenible, es irresistible. La versión original es irresistible. Probablemente muchos han dejado el cristianismo pensando que están dejando el cristianismo entero, pero es una versión del cristianismo que no es la versión original. Así que, amigos, la semana pasada iniciamos con el primer elemento en esta lista fundamental de lo que necesitamos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús, y empezamos con algo que dijo Pedro cuando Jesús les preguntó y les dijo: ¿quién creen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es una escena espectacular porque Jesús no parpadea, no le dice: cálmate, Pedro, no te emociones, ya en serio, ¿quién creen que soy? No. Le dice: Pedro, exactamente. Y déjame te digo algo, Pedro, eres inteligente, pero no tanto. Porque lo que tú acabas de decir fue mi Padre que te lo reveló. Mi Padre te lo ha revelado. Entonces, en la lista fundamental, el elemento 1 es Jesús, es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Vamos a ver si vamos a dejar aquí un momentito. Si sigue haciendo ruido, lo cambiamos. ¿Ves? Ya estamos. Bien, número 1. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Hoy quiero que veamos el elemento 2. Y es uno que personalmente para mí es el que más me emociona. Creo que responde a unas preguntas muy profundas y muy importantes que cualquiera de nosotros nos podamos hacer en la vida. Y es un elemento que podemos encontrar en una conversación muy especial que Jesús tuvo con su equipo, con sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Ahí lo vamos a encontrar. Jesús está, de hecho, cenando con su equipo justo antes de que lo arrestaran. Estaban a punto de arrestarlo para ejecutarlo. Jesús sabía lo que venía, entendió, Jesús sabía que no tenía mucho tiempo, y es como si Jesús pensó: a ver, les quiero aclarar algo que es tan importante y no quiero que lo pierdan. Entonces imagínate, en esa conversación, recuerden, en este momento Jesús está con su equipo, están cenando y llevan aproximadamente 3 años viajando juntos, comiendo juntos, haciendo asados juntos.
Tienen mucho tiempo. Hay tantas cosas que pudieron haber pasado en esos 3 años que ni siquiera están registradas. No podríamos tener tanto detalle, pero seguro pasaron muchas cosas, además de las que tenemos registradas. Y a pesar de eso, Jesús entiende que ellos estaban confundidos sobre algo que es demasiado importante. Y eso es lo que ellos estaban confundidos. Es la razón principal por la que Jesús compartió tanto tiempo con ellos. Ellos estaban confundidos. Ellos tenían sus ideas. Pero ¿por qué pasó Jesús tanto tiempo con sus discípulos? ¿Por qué tantos milagros? ¿Por qué tantos viajes? ¿Por qué ese sermón una y otra vez? Entendemos que Jesús tenía un sermón que repetía todo el tiempo. Lo encontramos ahí en Mateo al principio. El sermón del monte es súper famoso. Tú lo has escuchado. Yo creo que ellos se preguntaban qué onda. Y ellos tenían su expectativa. Ellos creían que estaban a punto de ganar, estaban en Jerusalén, estaban celebrando la Pascua. Y ellos estaban esperando que Jesús estaba a punto de destaparse, si quieres, si fuera el mundo de la política ahora. Jesús se va a destapar, se va a quitar la túnica, va a tener su capa de Superman y nos va a liberar de Roma. Esa es la expectativa que ellos tenían. Jesús nos va a liberar, va a restaurar el esplendor de Israel, como cuando en los tiempos de Salomón, cuando en los tiempos del rey David. Esa era su expectativa. Ellos tenían a Jesús en su cajita que decía Mesías. Y eso es lo que entendían que el Mesías debía hacer. Y sin embargo Jesús les empezó a decir unas cosas que eran muy preocupantes. Jesús empezó a hablar de que él iba a ir a un lugar donde no lo pueden acompañar, y luego habló que lo van a traicionar, y luego le dijo que tú me vas a negar, no cabía en la cajita. Y entonces estaban confundidos de la razón principal por la que Jesús compartió tanto tiempo con ellos. Estaban confundidos del propósito de Jesús entre ellos. Del propósito de los viajes, del propósito de todo ese tiempo que Jesús había invertido, estaban confundidos. Y yo les quiero hacer un paréntesis acá que es importante. Desafortunadamente hay algunos cristianos, por no decir muchos, o la mayoría de los cristianos, también están confundidos del propósito de la vida de Jesús en sus vidas. Igual que los discípulos, están confundidos. Ellos tenían su cajita y hay cosas que no entendían de lo que estaban en esa conversación. Y muchos cristianos también están confundidos, y les quiero decir por qué. La confusión se origina en la manera en que la Biblia se nos presentó tradicionalmente. El problema no es la Biblia, ¿ok? El problema es la manera en la que la Biblia se nos ha presentado tradicionalmente, la manera en la que hablamos de la Biblia, cómo se enseña la Biblia, cómo se presenta la Biblia. Porque si a ti te tocó como a mí de niños nos presentaron una Biblia, recuerdo perfectamente mi primera Biblia, estaba bien encuadernadita, bien bonita, con sus mapas, con todo. Y me dijeron, esta es la palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios. Toda es la palabra de Dios. Y inconscientemente, la naturaleza, no intencional, pero inconscientemente tendemos a equiparar o a pensar, por cómo se nos presentó, que no está mal, es verdad, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero por cómo se presentó creemos que toda la Biblia es igual de importante. Creemos que todo lo que está ahí es igualmente importante, y entonces sucede que lo que tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tendemos a considerarlos como simples historias bíblicas. Reducimos inconscientemente, reducimos los relatos de la vida de Jesús a historias bíblicas. Pero yo les quiero decir algo, amigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son simplemente historias bíblicas sobre Jesús. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué no tenemos una? ¿Por qué no tenemos dos? No tenemos tres, tenemos 4 relatos de la vida de Jesús. David y Goliat, una buenísima historia. Noé, una. El mar rojo abierto por Moisés, una. Pero amigos, lo que se registra en los evangelios, escucha, es muy importante. Lo que se registra en los evangelios es lo más importante que había sucedido y que ha sucedido en la historia de la humanidad. Dios había hecho algo extraordinario, completamente nuevo y diferente.
Y aunque no es intencional, tendemos a equiparar absolutamente todas las historias, pero esto es muy diferente. Ahora regreso a eso. Quiero que regresemos ahora a la escena, ¿ok? Vamos a encontrar este segundo elemento en la lista fundamental en esta conversación. Es espectacular esta conversación. Y vamos a regresar ahí donde Jesús les está diciendo a sus discípulos cosas que los tenían realmente angustiados, ¿ok? Los tenía muy preocupados. Porque no cabía en la cajita de Mesías lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo? No. Si nos vas a liberar, es el Mesías, es el Rey, ¿en qué momento te vamos a coronar? Nosotros hemos visto de lo que eres capaz, claro que lo va a hacer. Y en ese momento Jesús les dice algo que los sacó de onda por completo. Jesús dijo algo en esa escena que la verdad es que la mitad de ellos por lo menos debieron de haberse parado y salirse del cuarto. Fíjense lo que les dijo Jesús. Juan 14, Juan lo registra en el capítulo 14, hoy verso 1, dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué tal si yo digo esto? ¿Se imaginan que yo les digo, amigos, estamos en un año de elecciones, yo sé que es preocupante, que están angustiados y después de ver el debate la semana pasada más preocupados, pero confíen en Dios, ¿verdad? Confíen también. O sea, así como confían en Dios, confíen en mí. Dios, un día yo digo eso, por favor, se levantan y huyen. Por favor. Pero esa es la dinámica de lo que estaba pasando ahí. Eso es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús estaba equiparando a Dios Padre. Y mira, quiero que lo leamos, pero quiero pedirles algo, ¿ok? Porque se pone mejor. O peor, depende de cómo lo veas. Para mí se pone mejor. Pero quiero pedirles algo. Quiero que por un momento, y yo sé que esto tal vez va a ser difícil si tú creciste en una iglesia y creciste en un ambiente religioso con tu familia, pero quiero que agarres todas las suposiciones, todo lo que supones de Dios. Todo lo que te han enseñado tus padres, todo lo que has leído, todo lo que has aprendido de Dios, quiero que lo agarren y lo pongan ahí tantito en el piso, ¿ok? Pónganlo a un lado, si tienen un espacio ahí, lo ponen a un lado, todo lo que piensas. Y quiero que se imaginen que estamos en ese cuarto. No estamos leyendo la Biblia, estamos en ese cuarto, en el primer siglo, en Jerusalén. Está muy oscuro, porque las lámparas son de aceite y hay un grupo de hombres, huele un poco a comida, tal vez a sudor. No está muy fresco, que digamos, no está, estás ahí sentado en el piso, tal vez recostado en una pared. Y hay un hombre con barba, una túnica, que dice lo siguiente. Quiero que lo escuchen. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si ustedes me conocen, conocen a Dios. En la medida que ustedes me conozcan, van a conocer a Dios. Hay un humano diciendo eso en la mesa. Y amigo, yo te quiero decir una cosa. Cuando te cae el 20 de las explicaciones de lo que eso significa y esas palabras tienen potencial de transformar por completo tu comprensión de cómo es Dios. Piensa esto, cuando escuchas Dios y cuando escuchas Jesús, hay una tensión. O sea, se provocan diferentes emociones cuando piensas Dios y otras cuando piensas Jesús. Hay una tensión ahí. ¿Es diferente? Te hago una pregunta, ¿quién te cae mejor? Yo te quiero decir algo. Si tú piensas y tiendes a sentirte más cómodo con uno que con otro, tú no tienes trabajo que hacer. Tienes que redefinir lo que supones de Dios. En ese cuarto había una tensión que Jesús venía a resolver. Y si tú y yo estuviéramos ahí, nos diría probablemente con una sonrisa: no tiene por qué haber ninguna tensión. No tiene por qué haber ninguna diferencia. Mira lo que dice. ¿Me conocerían? Si realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Un humano está diciendo eso.
Y lo que queda registrado es espectacular. Me encanta la Biblia porque dice que ellos responden como era de esperarse. O sea, no dicen, sí Jesús, te creemos. Vamos adelante, tus planes son perfectos, sabemos quién eres, ¿no? Dijeron, Jesús, esto es demasiado. ¿Cómo? No entendemos, Jesús. Y hay uno que se atreve a decir lo que todos están pensando, se llamaba Felipe. Felipe es el único que levanta la mano o se atreve a decir lo que todos estaban pensando, tal vez de forma muy respetuosa, ¿ok? Porque, a ver, habían estado con él por 3 años, sabían que Jesús no era cualquiera, sabían que no era cualquier rabino, habían visto que había levantado de la muerte un hombre que había estado 4 días muerto. Levantó un hombre, o sea, claro, Dios, pero, y Felipe dice, esto es demasiado, o sea, Dios en un cuerpo humano. No lo podemos entender. Y Felipe contesta, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Señor, o sea, no es que quiera discutir, pero estamos confundidos. ¿Cómo es esto? ¿Qué estás diciendo? O sea, queremos conocer a Dios Padre y tenemos el Torá y tenemos a los profetas y tenemos la ley y eso ayuda, pero no lo entendemos bien. Solo muéstranos al Padre. Y me encanta porque Jesús le responde en el verso 9 y le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. Felipe, ¿qué crees que estaba haciendo por estos 3 años, Felipe? Felipe, ¿por qué crees que tantas fogatas, Felipe? ¿Por qué crees que tantos viajes? ¿Por qué crees que tantos milagros? Tuve que aguantarle sus ideas locas de bajar fuego y de matar a los samaritanos. Se los tuve que aguantar 3 años y todavía no entiendes. ¿No te has dado cuenta? Felipe, yo no vine a traer más historias bíblicas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Y si Jesús tenía razón, amigos? Y si realmente lo más cercano que vamos a estar a entender cómo es Dios es estar cerca de Jesús. En el verso 10 Jesús termina este pasaje diciendo, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Muchachos, cada vez que yo les hablaba, estaban escuchando a Dios. Y yo te digo una cosa, cada vez que me tengo a pensar en esto es demasiado grande. Dios vivió en esta tierra. Pero a veces nos confundimos. Pero a veces lo reducimos. Jesús lo que está diciendo es, ¿quieren saber cómo es Dios? ¿Quieren saber qué le gusta a Dios? ¿Quieren saber cómo regresaría, cómo respondería a Dios? ¿Cómo reaccionaría a Dios? ¿Quieren saber? Véanme. Escúchenme. ¿Quieren saber cómo es Dios? Véanme, escúchenme. Y por eso, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, esto es esencial y tienes que saberlo. Los evangelios, amigos, los evangelios no son historias bíblicas acerca de Jesús. Por eso tenemos 4. Y toda la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia es importante. No me malentiendas, pero no toda es igualmente importante. Porque si lo que dijo Jesús es verdad, si Jesús tenía razón, cada vez que tú agarras tu Biblia, ya sea electrónica o física, y ves esas letritas rojas en los evangelios, estás literalmente leyendo las palabras de Dios. Porque si Jesús tenía razón, lo más cercano que vas a poder a estar de entender cómo es Dios es viendo a Jesús. Y porque una cosa es que Dios hable a través de los hombres y de los profetas, inspirándolos, y otra cosa es escuchar literalmente las palabras de Dios. Si tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, esto es esencial. Y cuando igualamos la importancia de toda la Biblia sin
Sin querer minimizamos el propósito de Jesús en la tierra. Y no es intencional, pero es mental. ¿Sabes? A ver, hay alguien que lo entendió muy bien eso. Un hombre llamado Pablo, siempre hablamos de Pablo acá, muy seguido hablamos de Pablo. Pablo es un hombre que escribió cartas a comunidades de fe que habían tomado la decisión de creer y de seguir a Jesús. Y Pablo lo entendía muy bien. Porque lo que les escribió a los colosenses nos da una pista. Fíjate lo que dice, lo pongo en pantalla. Colosenses 2:17 dice: todo esto, está hablando de la ley y los profetas y el Torá, toda la Biblia que ellos ya tenían antes del Nuevo Testamento, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Pablo era fariseo. Había sido del grupo de los fariseos, conocía muy bien la ley, conocía muy bien las tradiciones judías y se refiere a ellas como una sombra, como las fotos de París. Pero eso es simplemente una sombra, por eso después dice: la realidad se halla en Cristo, la sustancia, la verdad. Ustedes han visto una sombra, les dijo a los hombres y a las mujeres de Colosas. Les dice: ustedes han visto una sombra, pero el original, el que proyecta la sombra, ha llegado a la tierra y acampó con nosotros. Juan, cuando escribe su evangelio, empieza a escribir y dice: en el principio, y todos conocemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Génesis, y Juan está escribiendo y dice: en el principio era el Verbo. Y está hablando de Jesús, este concepto del logos. Vemos a un Juan decir: vino y acampó con nosotros. El que proyecta la sombra, el original, vino y acampó con nosotros. En otras palabras, amigos, la conclusión a la que quiero llegar hoy, esto es lo más importante que quiero que te lleves. Jesús no vino a dar la mejor explicación de Dios, amigo, no. Jesús es la mejor explicación de Dios. Y esto debe impactar la manera en la que llevas a cabo tu vida, la manera en la que priorizas tu vida, lo que es importante, lo que no es importante, cómo tratas a los demás. Esto debe impactar. Jesús es la mejor explicación de Dios, y yo sé que tal vez para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, se puede complicar a veces este concepto y lo confundimos, y tal vez por las experiencias que hemos tenido en la iglesia o con nuestros padres o en nuestra vida, las experiencias que hemos tenido tal vez con la autoridad, y batallamos y pensamos en Dios Padre como que quiero que escuches esto. Cuando Jesús lloraba por un amigo que había muerto, era Dios llorando, mostrando su compasión. Cuando Jesús se enfrenta con un grupo de hombres para defender a una mujer que iban a matar, le iban a apedrear, y la defiende, ese es Dios defendiendo a una mujer a pesar de su pecado y diciéndole: yo te voy a defender, vete y no peques más. Cuando una mujer que se acercó y tocó a Jesús en su manto y quedó sana, y luego Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Es Jesús preguntando quién me tocó, porque le quiere decir: es importante. Tal vez tú piensas que no es importante, que no es relevante, que nadie te pone atención, que nadie te ve. Yo te veo. Es Dios diciéndole a la mujer: yo te veo. Cuando Jesús invita al peor de los pecadores en ese tiempo a ser parte de su equipo, es Dios cara a cara con alguien que no merece absolutamente nada, diciéndole: acompáñame, vamos a cambiar el mundo. Así que lo segundo que vamos a agregar a nuestra lista fundamental el día de hoy es lo siguiente: Jesús vino a mostrarnos y explicarnos cómo es Dios. Amigos, ¿sabes cómo es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? Dios es como Jesús. Dios es como Jesús. Y quiero que regresemos a esta pregunta, a este tema.
¿Tu forma de ver a Dios está alineada con la forma que ves a Jesús? ¿Hay tensión? ¿Hay diferencia? Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer con lo que supones y entiendes de Dios. Por eso es tan importante. Nunca sabremos cómo es el Padre si no tomamos el tiempo para descubrir cómo es el Hijo. Y por eso los evangelios son tan importantes. Cuando tú estás leyendo el evangelio, tú puedes hacerte la siguiente pregunta. Y esto es algo que me encantaría que todos pudiéramos hacer. Los he invitado anteriormente a hacer esto. Pero cuando estás leyendo el evangelio, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué puedo aprender de Dios Padre mientras leo sobre el Hijo? Porque Jesús vino a explicar, vino a mostrarnos y explicarnos cómo es Dios. Déjame hacer una oración. Dios, gracias Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos das de llamarte Padre Celestial, porque Jesús nos dijo que te podíamos llamar Padre Celestial, y gracias. Gracias por eso, gracias porque podemos acercarnos con confianza, porque podemos ver tu amor, porque podemos ver tu forma de ser, porque podemos ver cómo eres a través de tu Hijo. Gracias por estos textos que son tan valiosos y tan importantes. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella podemos ver que todo apuntaba a ese momento histórico que cambió la humanidad por completo. Y que independientemente, Dios, de dónde estemos cada una de las personas que estamos en este lugar, en esta sala, independientemente si hay algo que sanar, si hay algo que perdonar, si hay algo que estorbe y se convierte en un obstáculo para que puedan verte a ti a través de Jesús, que tú puedas removerlo, Dios. Que podamos ser hombres y mujeres apasionados por quitar todos los obstáculos y que la gente se pueda acercar a ti, que puedan ser inspirados a seguir a tu Hijo. Que sabemos que en esa relación creciente con Jesucristo es que podemos disfrutar la mayor satisfacción que alguien puede experimentar, que es estar bien contigo, Padre. Gracias por hoy. Gracias por estos tiempos que estamos teniendo, por esta conversación. Permite que podamos continuarla y que nos sigas hablando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy. Yo quiero decirte a ti que estás acá por primera vez que me encantaría que si nos dieras un minuto para darte un pequeño detalle. Si te gusta el café que va a servir, es un pequeño detallito que tenemos acá. Nos encantaría estrechar tu mano y agradecerte nuevamente por estar con nosotros. Y quiero que sepas que la próxima semana vamos a continuar con la siguiente parte de la lista fundamental, porque vamos a ver algo que Jesús viene a resolver también. Está todo en el contexto de lo que acabamos de hablar el día de hoy. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.